Ay, pues me parece muy bien que hayas hecho esa pregunta porque, claro, hasta ahora hemos estado hablando un poquito de qué consiste el nuevo paradigma a nivel teórico, ¿no? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo nos cambia a nosotros la vida? ¿O qué podemos hacer nosotros, ¿no? De alguna manera interiormente para ir adecuando nuestra mente y nuestra manera de actuar y de pensar y nuestra intención, ¿no? A este nuevo contexto de la realidad. Pues mira, yo te diría que en todo proceso de crecimiento, ¿no? Personal o espiritual, debe estar siempre apoyado en tres patas, ¿no? Como apoyas un poco esta cámara de vídeo que estás usando en ese trípode, ¿no? para esta entrevista. Entonces, fíjate, la primera pata en la que nos tenemos que apoyar es la información correcta, ¿no? En todo lo que hagamos en la vida, si tú me dijeras mañana, oye, ¿qué hago para aprender a jugar al golf, por ejemplo? Digo, bueno, pues la información correcta, por dónde es el swing, cómo tienes que moverte, ¿no? Para dar la bola, etcétera, ¿no? Pero claro, si no te entrenas, si no practicas esa información de alguna manera, pues entonces sabes mucho acerca de algo, pero no te conviertes en ese algo y no cambia tu vida, ¿no? Por lo tanto, la segunda pata en la que tenemos que apoyarnos es ese entrenamiento personal, ¿no? En esa información correcta. Claro, si nos entrenamos mucho con una información equivocada, no vamos a tener buenos resultados, como todos sabemos, ¿no? Y la tercera pata, ¿verdad?, en la que hay que apoyarse es un poco en lo que la gente podría llamar práctica espiritual de cualquier tipo, ¿no? La primera pata, información correcta, hemos hablado bastante en la primera parte de la entrevista, es simplemente ver el mundo desde un contexto más amplio, que nos va a producir más paz y nos va a permitir ir resolviendo conflictos que no tenían solución en el paradigma anterior, ¿verdad? Por ejemplo, un famoso conflicto que aparentemente tenía mala solución en el paradigma anterior era el famoso tema de por qué le pasan cosas malas a gente buena. Con este nuevo contexto quedaría totalmente resuelto, porque tendríamos que ver que no le pasa nada malo a nadie, ¿no? Porque nada es malo para el alma. Un cáncer no es malo para el alma, un terremoto tampoco y un accidente de tráfico tampoco, porque ningún alma muere ni en un terremoto, ni en un accidente de tráfico, ni en un cáncer. De hecho, mucha gente que ha tenido un cáncer, que habla conmigo, me dice, uy, he aprendido muchas cosas que no hubiera aprendido si no hubiera tenido este asunto, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que todo lo que ocurre al alma es perfecto y necesario, ¿no? Esa es la frase que a mí me gusta usar. Entonces, ¿cómo podemos en la práctica ir, digamos, incorporando a nuestras vidas, practicando con esta información y viviéndola? Para mí el primer paso es darnos cuenta de que, como hay causación descendente, ¿verdad?, es la consciencia la que colapsa el electrón, por lo tanto es la consciencia la que determina lo que aquí ocurre, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha libertad interior, porque podemos reaccionar ante los eventos que ocurren de la manera que nos parezca más apropiada. Pero lo que no tenemos es tanta libertad exterior como pensábamos. O sea, dicho de una manera, si yo quisiera agredirte ahora, cosa que créeme no quiero, yo pensaba que yo podría hacerlo, ¿no? Pero literalmente, si tú no fueras correspondiente con recibir esa agresión, la consciencia me paralizaría la pierna, o sea, no colapsaría el electrón en esa dirección. Tenemos muchos casos que alguien ha intentado matar a gente y se ha encasquillado la pistola. Y lo hemos dicho, casualidad. Es que no existe la casualidad en el universo, a partir de que sabemos que existe la causación descendente, ¿no? Por lo tanto, todo ocurre por ley. Cuando yo comprendo cómo funcionan las leyes del universo, es muy sencillo, es mucho más fácil obtener buenos resultados en lo que haces en la vida, ¿no? Porque siempre que actúas de acuerdo con la ley, funciona, y el resultado es bueno. Acordaos de la enseñanza, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Yo cuando miro hacia atrás en mi vida, porque ya tengo 60 años, y he tenido una vida larga hasta ahora, ¿no? Pues me doy cuenta de que lo que me funcionó bien en mi vida es porque estaba aplicando la ley del universo sin saberlo, y lo que me funcionó mal es porque no estaba aplicando la ley también sin saberlo, porque no conocía la ley, ¿no? Conociendo el funcionamiento de la ley del universo, quizá hablemos de eso unos minutos después, es más fácil, digamos, tener resultados más eficientes en la vida aplicando la ley. Entonces, en definitiva, el crecimiento espiritual siempre consiste en una trascendencia del ego, ¿no?
el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores, la mente, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, y es el que nos causa todos los problemas. El ego tiene dos necesidades básicas, como todo el mundo sabe, que es el control / seguridad, que lo de fuera de mí esté como a mí me gusta, y es intentar controlar eso, pues es una de las fuentes principales de la angustia en el ser humano, ¿no? Y la segunda necesidad básica del ego es esa que tenemos de gustar a todo el mundo, de ser queridos, respetados, admirados por los demás, ¿no? Que también causa mucha angustia en el ser humano. Bueno, pues toda trascendencia, todo crecimiento espiritual es ir trascendiendo el ego, ¿verdad? Y para eso es útil comprender varias cosas, ¿no? La primera cosa que tenemos que comprender es que tenemos que acostumbrarnos a aprender a aceptar la realidad, ¿vale? Aceptar la realidad es mucho más que resignarse ante la realidad. Es una aceptación positiva que nos lleva a ver las cosas no como problemas, sino como oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Claro, si tú eres consciente de que eres un alma en evolución, toda oportunidad de evolucionar debes agradecerla, no resistirla. Le apetezca o no le apetezca a tu ego, ¿no? Pero cuando iba al colegio, pues comprendo que a veces iba a regañadientes, ¿no? Y cuando era niño, pues no tenía el suficiente punto de vista para darme cuenta del valor que eso podía tener para mí, ¿no? Claro, cuando ya me hice más mayor, cambié el punto de vista y me di cuenta del valor que esas dificultades que había tenido en el colegio, en la universidad, para aprender cosas, pues ahora me habían producido unos resultados buenos en la vida, ¿no? Entonces yo diría que el primer consejo para el crecimiento espiritual es no resistir lo que ocurre, ¿no? Porque esa es la causa del sufrimiento humano. El sufrimiento humano es una resistencia mental a lo que es, a lo que ocurre. En la medida en que nosotros comprendemos el valor pedagógico de lo que nos ocurre, hay menos resistencia y por lo tanto menos sufrimiento y se gana más paz interior. O sea que el primer consejo de cómo poner esto en la práctica es aprender a aceptar la realidad. Además, cuando aceptamos la realidad se producen dos efectos invariables, siempre los mismos. El primer efecto es mayor paz interior, pero el segundo efecto es cuando hemos totalmente aceptado la realidad cambia sin que hagamos nosotros nada, porque la conciencia es muy eficiente cuando colapsa el electrón y no comete errores ni malgasta energía. Entonces, cuando ya no tiene nada que enseñarnos la realidad va a cambiar inmediatamente para nosotros porque ya no está produciendo ningún efecto. Fíjate que a mí me gusta hablar de la ciencia de la aceptología. Y me gusta hablar de eso como una ciencia porque, igual que con las ondas gravitacionales, hasta hace poco no habíamos conseguido fotografiarlas, pero sabíamos que existían por los efectos. Evidentemente, si nos subimos al tejado, tú y yo, y nos tiramos al suelo, nos vamos a dar un golpe. Y por lo tanto, conocemos la gravedad por los efectos, pues también conocemos la aceptología por los efectos. Y esto es una cosa que yo os invito a que verifiquéis, no me creáis lo que digo, porque no servirá para mucho en vuestras vidas, pero verificarlo, es decir, cuando haya un evento que no sea agradable para vuestro ego en vuestra vida, en vez de resistirlo, intentar por una vez aceptarlo, ¿no? Y comprender el valor pedagógico que tiene para la evolución del alma. Y veréis que inmediatamente se producen esos dos efectos a los que me estoy refiriendo, que es la paz interior y por otro lado el cambio de la situación por sí misma, sin que tú tengas que hacer muchas cosas ahí fuera para cambiarla, ¿no? Otro consejo importante, ¿no? Para poder aplicar este paradigma en nosotros y para que podamos ser más eficientes en nuestro crecimiento espiritual, a mí me gusta llamarlo la mejor gestión del pensamiento, ¿no? Fíjate que desde que conocemos la causación descendente hemos comprendido que el pensamiento tiene una enorme influencia, ¿no?, en el mundo físico. Fíjate que están diciendo ahora muchos de los científicos que el pensamiento físicamente cambia la fisiología del cerebro, ¿no? Con lo cual tenemos que darnos cuenta de que el cambio de los pensamientos que tenemos en nuestra mente pues tiene un impacto importantísimo en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el pensamiento para tener una mejor gestión? Bueno, pues podemos hablar de tres consejos prácticos al respecto, ¿no? La primera idea es, tenemos que aprender a desmaterializar el pensamiento, ¿verdad? Es muy difícil tener el pensamiento metido en la materia, en lo material todo el día, y desde ahí intentar trascender, ¿no? Casi provoca una esquizofrenia más que otra cosa.
Entonces tenemos que aprender a situar más nuestro pensamiento en ese mundo espiritual, real, que ahora ya es obvio para nuestras mentes y que no hay que abandonar la racionalidad para poder hacer eso, ¿no? Esa desmaterialización del pensamiento nos va a dar inmediatamente mucha paz y mucha eficiencia en el crecimiento, porque va a provocar también, una vez más, menor resistencia, ¿no? La segunda cosa que podemos aprender a hacer con el pensamiento, que la apuntábamos antes, es despolarizarlo, ¿verdad? Cuando yo pienso en términos de bien y mal, de justicia e injusticia, de luz y oscuridad, eso da mucha menos paz que pensar en un pensamiento menos despolarizado, ¿no? Donde pienso en el bien y la ausencia del bien, pero no el mal, que no existe como tal, o pienso en la luz y la ausencia de luz, pero no en lo opuesto, que es la oscuridad, ¿no? O justicia o injusticia. No hay injusticia en el universo, solo hay correspondencia. La injusticia es aparente solo en nuestra mente, pero no en la realidad. El universo hace una perfecta justicia, como todos sabemos, a través de la ley del karma o de la ley de las consecuencias naturales de los errores, ¿no? Y no tenemos que preocuparnos nosotros de hacer justicia, ¿no? Entonces, todo lo que sea despolarizar la mente nos va a llevar a un proceso de crecimiento más eficiente. Y otro consejo práctico en la gestión del pensamiento que podemos ofrecer es la capacidad de aprender a colocarnos como testigos de nuestro pensamiento, ¿verdad? En vez de sujetos del pensamiento. Yo no soy mi mente, yo tengo una mente que puedo usar como una herramienta, pero yo no soy mi mente, yo soy el que puede colocarse de testigo de la mente, ¿no? Y esa capacidad está en el alma, no en la mente, porque nada puede ser testigo de sí mismo, ¿no? Sin un poquito de separación. Entonces, podemos comprobar rápidamente que cuando conseguimos hacer esas tres cosas con el pensamiento, que es desmaterializarlo, despolarizarlo y aprender a ponernos como testigos, la sensación de paz interior aumenta mucho en nosotros. Claro, la paz interior es importantísima para la eficiencia del crecimiento, porque cuando no hay paz interior, el ser humano gasta mucha energía en el conflicto interno, y esa energía entonces no está disponible para el crecimiento. Fíjate que si tú y yo corriéramos un maratón mañana, probablemente ya con nuestra edad nos cansaríamos mucho al terminar y necesitaríamos 2 días de recuperación, pero en 2 días podríamos recuperarnos. Pero si tienes un gran conflicto interno, a lo mejor tardas años en recuperar la energía, ¿no? Y para que podamos convertir nuestro proceso de crecimiento personal y espiritual en algo más eficiente, ¿no? Serían algunos de los consejos prácticos que se podrían dar a la luz de esta información, ¿no? El ser humano ha demostrado en la ciencia que tiene varios cuerpos, como sabes, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, que es donde podemos experimentar las sensaciones. Tenemos el cuerpo emocional, que es donde experimentamos las emociones, no en el cerebro, como se pensaba antes. Ese cuerpo lo llama la ciencia cuerpo emocional o cuerpo vital, y es un cuerpo energético que nos rodea, y lo único que hace el cerebro es regularlo, porque realmente son 7 cuerpos, los famosos 7 chakras, pero el cerebro medio lo regula para que tengamos un solo input y no 7, ¿no? Luego tenemos el cuerpo mental, ¿verdad? Y luego tenemos el alma, ¿verdad?, que es el cuerpo espiritual. Hasta ahí llega la ciencia. Bueno, los místicos, los sabios de la antigüedad siempre añadían un 5.º cuerpo, pero la ciencia no ha llegado ahí, que es el cuerpo de gloria o gracia, o llámalo como quieras, ¿no? Entonces fíjate que, hombre, la contestación sería, para que un hombre pueda ser eficiente en su crecimiento espiritual, por lo tanto, en su crecimiento personal, pues tienen que estar bien integrados y bien cuidados todos los cuerpos, ¿no? Pero sí es verdad que realmente el cuerpo que distingue al ser humano de los animales es el cuerpo mental. Compartimos con los animales el cuerpo físico y el cuerpo emocional, como sabéis. El cuerpo físico con todos los animales y el cuerpo emocional con los animales más avanzados. Por lo tanto, lo evolutivo del ser humano es el cuerpo mental. Y en ese cuerpo mental es donde se produce el desarrollo espiritual, ¿verdad? Porque es donde podemos comprender, ¿verdad?, las verdades del universo, las verdades espirituales, e incorporarlas al archivo de información del alma, ¿no? Ten en cuenta que habíamos dicho antes que todo el universo está compuesto de energía más información. Entonces es fácil comprender que el ser humano, como en sus cuerpos, es energía. Fíjate, dijo Einstein, mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por nuestros sentidos. No existe la materia, decía Einstein, ¿no? Por lo tanto, podemos comprender que el cuerpo humano está compuesto de varios cuerpos energéticos
que tienen distinta velocidad de vibración, el físico más lento, por eso lo llamamos materia, y todos los demás cuerpos emocionales, mentales y el alma son sutiles, espirituales, vibran más rápido, ¿verdad? Entonces, si eso es así, tú me podrías preguntar, ¿y dónde está la información en el ser humano? ¿Cómo funciona? Y tenemos que ver que cada cuerpo tiene su archivo de información, todo está hecho de energía más información. Tenemos un archivo de información que le llamamos archivo genético, que es el que determina que este vestido del alma que tengo ahora pues sea un cuerpo masculino y no femenino, o que sea alto o bajo, o calvo o no, o moreno o rubio, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y sabemos que tenemos otro archivo de información que va ligado al cuerpo emocional y mental, que lo llamamos el archivo de personalidad. Esos dos archivos tienen dos características comunes. Son corruptibles. Es decir, si yo bebo 5 botellas de whisky todas las noches, puedo acabar cargándome el archivo genético y teniendo una cirrosis, y el cuerpo, digamos, el archivo de personalidad también es corruptible, porque si yo dejo que aniden en mi mente muchos pensamientos negativos, pesados, ¿verdad?, durante mucho tiempo, pues voy a acabar perjudicando ese archivo de información y puedo acabar, por ejemplo, con una depresión o algo similar. Sin embargo, el tercer archivo de información que tiene el ser humano es el que va ligado al alma, ¿verdad? Y a eso los expertos lo llaman el archivo de consciencia. Y ese archivo tiene dos características que no tienen los otros dos. Una es que no se disuelve con la muerte física, como se disuelven los otros dos, y otra es que no es corruptible, o sea, trae una garantía de fábrica en el que no se puede grabar nada más que las comprensiones de la verdad que hemos hecho antes previamente en el campo mental, que es lo que tú me preguntabas. Por eso, para el ser humano, la evolución espiritual debe centrarse en el campo mental, ¿verdad?, que es donde se puede realizar. ¿Okay? Yo te diría lo siguiente, fíjate, una cosa curiosa es que parece que los expertos están postulando y demostrando que hay una ecuación matemática que dice felicidad igual nivel de consciencia. Fíjate que los seres humanos hemos intentado hasta ahora buscar la felicidad continuamente donde no se podía encontrar, que es fuera de nosotros, ¿vale? Fíjate, incluso cuando vas a muchas bodas, ¿no?, siempre se dice, y tú tienes que hacer feliz a ti y el otro al otro, ¿no?, cuando eso es un gran error, porque solo uno puede hacerse feliz a sí mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender el hecho de que la felicidad solo se puede encontrar dentro y no fuera. Depende de nuestras actitudes y de nuestro contexto para interpretar la realidad más que de las circunstancias externas. Por lo tanto, felicidad igual a nivel de consciencia. Si queremos ser más felices, tenemos que elevar más rápidamente nuestro nivel de consciencia. Una vez elevado el nivel de consciencia, aparece toda la información y todo lo que tenemos que comprender para actuar de otra manera, ¿no? Evidentemente yo ya no podría hacer lo que hace Al Capone, pero tampoco podría hacer lo que hace Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y ahí estamos, cada uno en nuestro rango, pues intentando hacer las cosas lo mejor posible. Claro, ¿qué efecto tiene esto en nuestras vidas cuando se comprende y se practica? Pues el principal efecto es un gran aumento de la paz interior y por lo tanto de la felicidad personal. Y además, fíjate que cuando la gente piensa en la paz interior, la gente piensa en todos los efectos positivos que eso trae, que son conocidos: la ausencia de estrés, la ausencia de angustia, el mejoramiento del sistema inmunológico, la mayor claridad de pensamiento, la mayor capacidad de servicio, una energía vital más alta. Todo eso es verdad, esos son los efectos de la paz interior. Pero hay otro efecto que es menos conocido y al que se le da menos importancia, pero tiene mucha. Y es que la paz interior es la puerta de entrada de las facultades superiores de la consciencia, ¿verdad? Fíjate que los expertos dicen que la consciencia se puede manifestar en el mundo de la forma en 3 bloques, ¿no? Y hablan de la consciencia simple, que es la que tienen los animales, hablan de la consciencia del yo, que es donde operan la mayor parte de los seres humanos en la actualidad, que es la que va ligada al lenguaje, al procesamiento secuencial, etc. Pero nos presentan un tercer bloque de consciencia disponible para el ser humano, que los expertos llaman de 3 maneras: consciencia cósmica, consciencia universal o consciencia mística, ¿no? Claro, cuando te abres a ese bloque de consciencia, todo cambia. Yo diría que casi tanta diferencia entre un animal con la consciencia simple y un hombre con la consciencia del yo, como entre un hombre de la consciencia del yo y un hombre en consciencia cósmica universal, ¿no?, o mística. Entre otras cosas porque ese tercer bloque de consciencia
hace que sea casi innecesario el procesamiento secuencial. Es decir, existe una aprehensión con H directa de la información o del conocimiento, y luego el proceso secuencial solo se usa para explicarla, pero no para adquirirla, ¿no? Y por lo tanto es una conciencia que ve todo de manera diferente, comprende la perfección de la creación, y es otra manera de experimentar y vivir la vida, ¿no? Y hace falta que más número de seres humanos entren en ese bloque de conciencia para provocar un cambio, ¿no?, por contagio, ¿no?, en el resto de la humanidad. La única manera de entrar en ese bloque de conciencia es a través de la paz interior, porque no es algo que se pueda intentar conseguir, sino que es más bien algo que aparece cuando ya no hay interferencia, ¿no? Fíjate que en mis conferencias yo suelo decir que, claro, los días nublados no podemos ver el sol, pero no es que el sol no esté ahí, es simplemente que las nubes nos lo impiden, y es mucho más fácil apartar las nubes que ir a coger el sol con una cuerda y traerlo aquí abajo, ¿no?, por debajo de las nubes para verlo. Entonces, esas nubes que impiden el desarrollo de este bloque de conciencia ahora mismo en muchos seres humanos son, pues, esos conflictos internos, el que la mente esté continuamente actuando, que no consigamos pararla, ¿no? Y todas esas interferencias que tenemos hacen que no llegue esa energía de más alta vibración a la que podemos tener acceso, pero que nuestro propio estado interior está bloqueando, ¿no? Y por eso la importancia de la paz interior, ¿no?, porque sin eso es muy difícil que podamos ir entrando en ese tercer bloque de conciencia. Pero, sin embargo, ese tercer bloque de conciencia es una necesidad evolutiva para nuestras almas. Y, por lo tanto, mientras no lleguemos ahí, de alguna manera tendremos que volver al colegio, ¿no? Y, bueno, pues hay veces que cuando ya estás al final del colegio, pues a uno le apetece ir a la universidad, ¿no? y seguir creciendo más rápido, ¿eh? Eso me pasó a mí cuando era un chico joven, y por eso adelanté un curso escolar en verano, ¿no?, para llegar antes a la universidad. Por lo tanto, comprendo que una vez que tengamos más claro el mapa evolutivo, ¿no?, que los niveles de conciencia nos lo expliquen perfectamente, y comprendamos que este tercer bloque de conciencia es una necesidad evolutiva que el alma tiene que conseguir antes o después, habrá muchos seres humanos dispuestos a adelantar un curso en verano. Y esa es mi esperanza, ¿no? No es un proceso fácil porque, claro, todo lo importante en la vida no suele ser fácil, ¿no? Pero es un proceso necesario y, por lo tanto, se convierte en mucho más fácil una vez que cambias adecuadamente el contexto en tu mente y empiezas a comprender que la realidad, o sea, la vida, no es lo que te habían contado, ¿no?, y que el ser humano tampoco es lo que te habían contado. Y entonces se convierte en más fácil. Hombre, tiene de difícil el hecho de que siempre que uno se abre a una nueva manera de pensar o de ver la vida, al principio siempre da mucho miedo, ¿no? Ya sabes que el miedo es lo contrario al amor, no el odio, ¿no? Y entonces el miedo es el problema fundamental de todo el conflicto del ser humano, ¿no? Da miedo porque, claro, al principio te encuentras en un terreno muy desconocido, ¿no? Y hasta que empiezas a familiarizarte, ¿no?, con los asuntos, pues da un poco de cosa. Lo que tiene de bueno es que en cuanto se produce el más pequeño cambio de contexto en la mente o el primer paso hacia intentar vivir en esta dirección, asombrosamente los resultados son muy rápidos. Y entonces eso te anima a seguir, ¿no? Claro, fíjate, el cambiar el contexto en la mente suele ser más fácil, ¿verdad? Porque, claro, la gente que tiene una cierta inteligencia, pues ante una serie de datos o de hechos, pues no va a poder opinar de manera diferente, ¿verdad? Tú imagínate qué pasaría hoy si cualquier filosofía, religión, lo que fuera, nos dijera, como la Tierra es plana, y siguiera, no, mire usted, ya a partir de que diga usted que la Tierra es plana, yo ya no sigo escuchando, no sé si me explico, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucha más información parecida que la Tierra no es plana, que va a hacer que se una más la humanidad porque no van a poder pensar de manera diferente, ¿no?, ante ciertos hechos. Lo que es más difícil es el entrenamiento, ¿no?, porque una vez que tu mente ha comprendido unos nuevos contextos y unas nuevas realidades, claro, ahora viene el proceso de desmontaje, por así decirlo, de una serie de patrones no muy arraigados que todos hemos tenido como fruto de haber visto la vida de otra manera durante tantos años, ¿no?
Y esos patrones llevan un tiempo, ¿no?, para disolverse, ¿verdad? Entonces, fíjate que ante esto se han ofrecido dos distintas soluciones, ¿no? La solución más usada, de alguna manera, está basada en la idea del psicoanálisis, ¿no?, donde parece ser que el ejercicio más útil es intentar sacar a la luz, ¿no?, esos patrones que cada uno tenemos, que a veces están escondidos en el subconsciente, como te dirían los especialistas, y al sacar a la luz, pues podemos verlos y por lo tanto sanarlos, ¿no? A mí me parece que es un método que puede funcionar, lo que pasa que me parece que es un método un poco largo e ineficiente, entre otras cosas porque mientras esos patrones se sacan a la luz, pues los estás energizando de alguna manera, ¿no? Y a veces pues es muy difícil, ¿no?, saber cuáles son todas las causas, ¿no?, por las que una persona tiene un patrón que tiene que resolver, porque puede venir desde vidas pasadas hasta traumas de la infancia o de la vida propia, hasta destinos del alma que tienen que trascender, y es muy difícil ver todos los factores, ¿no?, que están, digamos, actuando en ese momento sobre esa dificultad. Yo ante este problema estoy proponiendo otro método que creo que es más rápido. Yo, por llamarlo de alguna manera, lo llamo el método de la aspiradora, ¿verdad? Porque claro, tú imagínate que venimos aquí con una bolsa llena de confetis, de papelitos pequeños, estos de fiesta, ¿no? Se me pinchan, se me caen todos al suelo. Claro que yo puedo coger uno a uno, ¿no? Pero tardaré 2 horas y acabaré deslomado. Mientras que si tengo una aspiradora en casa, pues traigo la aspiradora y lo saco todos para afuera, ¿no? Si nosotros somos capaces de mantener nuestra mente en pensamientos de alta vibración, si desmaterializamos la mente, si conectamos la mente con las realidades espirituales, esa alta vibración va a influir sobre la baja vibración de una manera muy rápida. Y vamos a darnos cuenta que muchos patrones que teníamos antes de repente desaparecen y nos hemos dado cuenta cómo se ha hecho, porque no hemos hecho nada en concreto para que desaparezcan esos patrones. Simplemente el contagio, ¿verdad?, de esa energía más alta vibración hace que se diluyan como un azucarillo en un café. Me parece un método más rápido, ¿verdad?, de menos gasto de energía y aprovechándonos de los nuevos conocimientos, ¿no? Y es el que estoy intentando aconsejar en este sentido, ¿no? Es verdad que lleva un tiempo, ¿verdad? Porque claro, es como si tú me dijeras, Gonzalo, quiero aprender a jugar al golf, lo hablamos antes, ¿no? Claro, yo puedo tardar 2 horas en explicarte cómo es el swing, pero luego tú tienes que ponerte ante una bola y ser capaz de bajar esa información a todo tu cuerpo y pegar tú a la bola, ¿no? Ese entrenamiento lleva un poquito más de tiempo, pero es muy rápido una vez que se comprende la información, ¿no?, adecuadamente, porque, fíjate, suelo decir en mis conferencias que en la Edad Media, cuando venía la peste bubónica, todo el mundo se contagiaba y por eso había tanta mortalidad. No se habían descubierto las bacterias y por lo tanto no sabíamos cómo se producía el contagio, ¿no? Cuando se descubrieron las bacterias y se comprendió cómo se producía el contagio, pues claro, el problema de las epidemias bajó, porque se hace una cuarentena, tienes muchos métodos de ataque, ¿no?, ante el problema, y el conocimiento pues te lleva a tener unos resultados mejores, ¿no? Claro, cuando yo era un hombre más joven, yo no tenía ni idea de que la energía, que yo era un ser energético, que yo emito energía, y que esa energía actúa ahí fuera como las bacterias, es contagiosa. Y además luego, después de actuar ahí fuera, me vuelve a mí, ¿no? Fíjate que claro, yo nunca pensé cuando era un niño, oye, si le pego un grito a alguien, ahí se acababa la cosa, pensaba yo, en todo caso será un problema el que recibe el grito, pero a mí ya no me pasa nada más, y eso no es así. Cuando yo pego un grito a alguien, a mí van a pegar 50 gritos después, de alguna manera u otra, porque esa energía interactúa y vuelve, ¿no? Entonces, el hecho de que hayamos comprendido mejor cómo funciona la energía, los efectos que tiene, ¿no?, y cómo existen energías de distinta vibración que tienen distinta información, pues también va a hacer que se facilite, ¿no?, este proceso, por así decirlo, de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucha determinación, porque si no tienes suficiente determinación, de alguna manera la atracción gravitacional del mundo y de la vida pues te vuelve a absorber, ¿no? Y ten en cuenta que vamos a tener que aprender a vivir la vida más como espectadores que como sujetos, ¿no? Y eso lleva un tiempo de entrenamiento, pero es mucho más rápido que ninguna otra técnica que hayamos tenido hasta ahora desde mi punto de vista para producir ese efecto. Pues mira, con lo que sabemos hoy, yo creo que la mejor manera de ayudar a alguien que esté sufriendo mucho, que esté en una crisis importante, es
empezar por el principio, decirle, mira, quizá estés sufriendo tanto con estas situaciones porque quizá no has comprendido bien, ¿no?, quién eres tú y para qué estás aquí, ¿verdad? Yo creo que inmediatamente, en cuanto las personas comprenden con suficientes datos, obviamente, ¿no?, que son un alma y que están aquí para crecer espiritualmente, inmediatamente las situaciones de la vida que antes les hacía sufrir tanto empiezan a tener mucho menos efecto sobre él, ¿no? Una vez que una persona comprende algo, ese algo ya no te hace sufrir. Yo diría que el sufrimiento es una resistencia mental a lo que ocurre. Y tengo resistencia mental porque no comprendo cuál es el valor de lo que ocurre. Y como lo que ocurre no es agradable a mi ego, pues entonces lo resisto. Un ejemplo tonto sería este, ¿no? Yo tengo 6 hijos y 11 nietos. Y a veces mis hijos, pues claro, el niño pequeño hace una trastada y lo castigan un poquito, ¿no?, a lo que sea, ¿no? Y claro, yo siempre digo a mis hijos, no les castiguéis tantos y total. Y ellos me dicen, no, papá, si es que si tú has sido siempre un padre muy dialogante, pero si nos hubieras castigado un poquito más, a lo mejor hubiéramos crecido más rápido, ¿no? Y yo le digo, hombre, mira, qué curioso esto que me dices, porque cuando tú tenías 9 años yo te castigaba, te ponías fatal, y te cogías unos enfados impresionantes. Solo ahora que tú tienes hijos, que has crecido y que has cambiado el punto de vista, eres capaz de darte cuenta del valor de esos pequeños castigos que tenías cuando era niño, ¿no? Bueno, lo mismo te digo con la gente en la vida, ¿no? Una vez que cambiamos nuestro punto de vista y nos damos cuenta de que somos un alma y que estamos aquí para aprender, para evolucionar, entonces es cuando podemos, por primera vez, empezar a dar valor a esas dificultades que nos presenta la vida y que tanto nos disgustan, sabiendo que no son problemas, sino oportunidades de aprendizaje. Sabiendo también que cuando aprendamos lo que nos viene a enseñar, esas situaciones no se repetirán, porque no tienen ningún valor pedagógico a partir de ese momento y la conciencia que administra el colegio no colapsará el electrón en las direcciones que no son necesarias, ¿no? Entonces, tú mismo y cualquiera nos podemos dar cuenta rápido que si nos vemos como almas que estamos creciendo y aprendemos a identificarnos con el alma y a vivir la vida desde el alma, todos los problemas que son tan importantes para el ego dejan de serlo y se ven más como oportunidades de crecimiento que hay que agradecer, ¿verdad? Por ejemplo, algo que a la gente le cuesta mucho superar habitualmente es, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿no? Y yo te diría que el problema de superar eso es que no comprendemos qué está ocurriendo, ¿vale? Para empezar, tenemos que afirmar que según este nuevo paradigma la muerte no existe, porque lo único que muere son los cuerpos inferiores del ser humano, pero no los cuerpos superiores, ¿no? Y entonces yo voy a ser yo muy por toda la eternidad, o sea, tenga los vestidos que mi alma tenga, mi alma sigue existiendo y tengo la sensación de yo soy en mi alma, y el alma tiene facultades concretas, como por ejemplo la facultad de comprender y de experimentar. Entonces, la visión que tengamos hace muy diferente nuestra reacción a un evento, ¿no? Por ejemplo, si un ser querido muere en un accidente de tráfico, yo puedo pensar, hombre, ningún alma muere en un accidente de tráfico, este alma acaba el colegio, han determinado en las dimensiones superiores que el curso ya estaba hecho por la razón que sea y se ha ido para su casa, ¿no? La diferencia es que yo tengo que aprender a amar en vez de tener cariño a los seres queridos, ¿no? Fíjate que esto lo expresó muy bien San Agustín en la carta de los funerales y decía, si me quieres llórame, si me amas no me llores, si supieras lo que me espera, etcétera, etcétera. Fíjate que todos los místicos y sabios a lo largo de la antigüedad que han tenido esto claro, han tenido hasta una cierta prisa por morirse, ¿no? Y eso que eran muy felices aquí, pero sabían dónde iban, sabían dónde estaba su casa y sabían que esto era un curso y a nadie le apetece ir al colegio si puede estar de vacaciones, ¿no? Fíjate que el cariño tiene un problema, que es que el cariño necesita un objeto sobre el que proyectarse. Y además siempre empieza por la palabra mí delante, ¿no? Yo quiero mucho a mis hijos, mi equipo de fútbol, mi país, mi comunidad, mi casa, lo que sea, pero siempre mí. Además el cariño produce apegos y además el cariño es variable, depende del comportamiento del otro. Por ejemplo, una persona puede querer mucho a su pareja, pero si le es infiel con muchas personas, a lo mejor la quiere menos, ¿vale? Entonces, tenemos que movernos del cariño al amor. El amor no es un sentimiento, es una comprensión. Es difícil sentir amor universal, lo que sientes es cariño, ¿vale?
Pero el amor universal es una comprensión. Una de las dificultades que yo tenía con esto cuando era un hombre joven es que yo pensaba que el amor universal era un sentimiento y claro, era muy difícil, ¿no? Poder querer a todo el mundo como quieres a tus hijos o a tu familia o a tus amigos íntimos o lo que sea, ¿no? Me liberé cuando me di cuenta que era una comprensión porque no sí que podía alcanzarlo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, cuando tú amas a alguien, tú quieres lo mejor para ese alguien, ¿no? Y por lo tanto, si ese alguien es un alma, tú quieres lo mejor para el alma. Y si eso incluye un accidente de tráfico, irse de vacaciones y volver a casa antes de tiempo, pues perfecto. Te das cuenta como todo es mucho más fácil de vivir en paz cuando se ve desde el alma que cuando se ve desde los cuerpos inferiores, ¿no? Y eso es un poco la respuesta que te daría a esa pregunta. Pues mira, estamos intentando hacer pues todo lo que podemos o se nos ocurre, ¿no? Mira, lo primero que hice fue, le dediqué más de 10.000 horas, ¿no? a la investigación de todos estos asuntos que estamos comentando ahora. Y lo primero que hice fue empezar a vivirlo yo, porque dije, oye, tiene que tener frutos para mí, si no tiene frutos para mí esto no funciona. Luego, cuando ya vi que tenía frutos para mí, dije, oye, pues puede tener frutos en los demás también. Y entonces empecé pues, a charlar, a hablar, a extender estas ideas entre un grupo de personas que podían estar más próximos a mí, que conocía. Y comprobamos todos pues, que esto realmente nos cambiaba la vida a todos. Y entonces dijimos, oye, pues esto hay que sacarlo al mundo entero de alguna manera, ¿no? Bueno, lo primero que se nos ocurrió fue pues, escribir un libro, que aquí está, ¿no? De momento lo tenemos en español y en inglés, no sé si también en breve tendremos traducirlo a otros idiomas, donde de alguna manera se expone de manera ordenada y de manera seria, pues todo esto que hemos estado hablando hoy de una manera más informal. Se incluye una bibliografía para la gente que esté interesada en investigar más, pues que pueda también ir a las fuentes, ¿verdad? Porque claro, yo he sido toda mi vida un empresario, yo no soy el que ha inventado todo esto, el que ha descubierto todo esto. Casi puedes ver más mi papel como si fuera un periodista de investigación que tú hayas contratado y le has dicho, oye, estudia 10.000 horas lo que están diciendo los científicos modernos al respecto de la realidad y lo que han dicho los sabios a lo largo de toda la humanidad y a ver cómo consigues integrarlo y pues ese es el trabajo que yo he hecho, ¿no? Bueno, hemos montado una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo de Consciencia, tiene una web y en esa web pues hemos escrito muchos mini libros, ¿no? También sobre distintos temas concretos, por ejemplo, aprender a no sufrir, aprender a aceptar, aprender a gestionar la mente, las leyes del universo, ¿verdad? O sea, toda esta información dividida en 50 mini libros, en 15 mini libros que a lo mejor es más fácil a la gente leer o comprender, ¿no? Bueno, damos conferencias, varias al mes, ¿no? en muchos sitios del mundo, ¿no? Explicando esta información. Tenemos una cátedra a través de un convenio de nuestra fundación con la Universidad de Granada. La cátedra se llama Consciencia y Desarrollo. Fue iniciada por un catedrático de la Universidad de Economía, ¿no? De la Universidad de Granada, que atendió una de nuestras conferencias y dijo rápidamente, esto hay que llevarlo a la universidad. Y dije, va, no se me había ocurrido, pues bueno. Luego también tenemos algunos proyectos de investigación muy serios que están comenzando, ¿no? En distintas también universidades, por ejemplo en Emory, en Estados Unidos, donde queremos hacer un proyecto que va a involucrar a varios profesores y pensadores sobre este tema para poder escribir cosas alrededor de la información del libro, ¿no? y poder ir profundizando y analizando más en detalle muchas de estas cuestiones. En fin, hacemos seminarios, ahora vamos a iniciar un máster de consciencia, ¿no? Para la gente que quiera estudiar estos temas. O sea que a nivel tanto, digamos, académico como a nivel de grandes empresas, hemos dado conferencias en grandes empresas, ha tenido muchísimo interés y la ventaja que tenemos es que, claro, en cuanto las personas se abren esta información, pues quieren saber más, ¿no? Fíjate que ahora mismo uno de los cuellos de botella que tenemos que quizá formar más facilitadores, ¿no? De esta información para que podamos atender todas las peticiones que están llegando de distintos sitios, ¿no? Bueno, se han ofrecido montar cátedras hasta en China, quiero decir, esto está interesando al mundo entero y bueno, a ver si podemos contar con más medios y ¿no? Para poder atender todos los proyectos que se nos están presentando. Hay mucho interés, por ejemplo, en la OEA, ¿no? de empezar a explicar estos temas pues desde Alaska hasta Argentina, ¿no?
Y bueno, haremos lo que podamos, según los medios que tengamos, pero vemos que esta información está causando unos efectos extraordinarios. Por ejemplo, en la cátedra de Granada ya han pasado más de 1000 alumnos, físicamente están reventando las redes sociales, ¿no?, del interés que esto ha tenido. Muchos de ellos han querido traer hasta sus familias a clase, ¿no? O sea, están produciendo dinámicas que son muy agradables, muy interesantes. Hemos firmado un convenio con la Universidad de Málaga para también dar cursos y seminarios y conferencias sobre estos temas. Nos lo están pidiendo otras universidades de España. Y entonces, cuando tengamos más posibilidad, ¿no?, aumente el número de gente que puede explicar estas cosas, pues iremos acometiendo todas las peticiones que estamos teniendo. Ahora vamos a sacar otro libro, ¿no?, más dedicado al mundo empresarial, sobre liderazgo, consciencia y empresa, con algunas de estas ideas novedosas. Lo tenemos ya muy terminado y creo que en breve saldrá al mercado. Y bueno, vamos a ver si tanto en el mundo académico como en el mundo empresarial pues podemos ir introduciendo algunas de estas ideas para que a su vez ellos vayan cambiando su manera de hacer, vayan cambiando el mundo y todo vaya mejorando.